El prestigio de los clubes mexicanos a nivel internacional es escaso, por no decir nulo. Las participaciones de nuestras escuadras en torneos de alta envergadura han sido generalmente malas, consiguiendo apenas unos cuantos logros de poco impacto. Sin embargo, algunos equipos de leyenda han sacado la casta y demostrado que el talento no conoce de banderas. Nunca un club nacional ha ganado la Copa Libertadores, pero se ha estado cerca, incluyendo aquellas gestas de Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Sin embargo, en 2001 hubo un equipo que levantó tantas pasiones que llegó a ser alentado por todos los mexicanos amantes del buen fútbol, más allá de los colores en sus camisetas. Este fue uno de los primeros videos que publicamos hace ya casi 3 años. Hoy es uno de los más vistos de este canal, por lo que decidí darle una importante renovación en cuanto a guión, investigación, narración y calidad de imagen, con ganas de que podamos honrar como se merece a la máquina celeste de la Cruz Azul. Después de perder la final del invierno 99 contra Pachuca, Luis Fernando Tena conseguía que Cruz Azul fuera uno de los 5 equipos participantes de la pre-Libertadores del año 2000. Ese torneillo que servía para elegir a los representantes mexicanos, mismos que luego enfrentarían a los venezolanos en un cuadrangular. Desafortunadamente, el Flaco ya no tuvo buenos números en el arranque del torneo verano, por lo que al finalizar la fecha 10 fue despedido, y en su reemplazo llegó José Luis Trejo, que venía a dirigir a Cruz Azul Hidalgo. Curiosamente, ese mismo día se anunció la llegada de Hugo Sánchez a los Pumas, aunque esa es harina de otro costal. Trejo ya no pudo levantar ese agüitado plantel, que terminó el campeonato en la 11ª posición de la tabla, y tuvo que retomar las fuerzas para el semestre a continuación. Combinaron las primeras 5 fechas del invierno 2000 con la pre-Libertadores, que se disputó en Estados Unidos, por lo que el desgaste fue importante. El primer duelo fue con Atlante, al que vencieron 3-1 en el ahora demolido Truist Park de San Francisco. Luego viajaron al Cotton Bowl de Texas para igualar a ceros con los Pumas en la segunda fecha. A pesar de jugar con 9 hombres durante casi toda la segunda mitad, el Cruz Azul consiguió derrotar al Atlas por la mínima, luego del autogol de Mario Méndez. Este partido se disputó en Chicago, lo que demuestra el largo recorrido de la máquina por todo el territorio gringo. Del cierre del mini torneo sí tenemos video, que es el muy buen gol de Joaquín Moreno, joven delantero que apuntaba a la grande, pero que se perdió en el camino y hoy es entrenador. Con estos resultados, el Cruz Azul avanzaba a la pre-Libertadores, junto a los Potros de Hierro. Ahí se vieron ambos clubes aztecas con el Deportivo Táchira y el Deportivo Italchacao. Los cementeros hicieron de su casa una fortaleza, además de sumar algunos puntos de visitante. Jugaron su compromiso de arranque en el Estadio Azul con una alineación de juveniles y como visitantes administrativos, comiéndose vivo al Atlante, que para entonces no traía ni pies ni cabeza, pero sí a Carlos Hermosillo y Jorge Campos en la nómina, aunque el portero esa noche fue Félix Fernández. En su primera salida a Venezuela, Juan Francisco Palencia anotó los 2 goles de la victoria sobre el Deportivo Italchacao, apuntándose de una vez como el líder que iba a guiar a ese equipo color azul. No obstante, un par de noches después, ahora enfrentando al Táchira, los mexicanos perdían por 1-0. A nuestros protagonistas no les afectó demasiado, pero los 3 puntos venezolanos dejaban prácticamente eliminado al Atlante. Antes de disputar sus 3 partidos en condición de local, los cementeros golearon 4-1 a los tecos por la liga en su jornada 12. A pesar del resultado, su afición abucheó al final del partido, y Palencia terminó muy molesto, llamándolos fríos con un equipo que estaba dominando el campeonato y que terminaría en la primera posición de la tabla general. Claramente esa relación tóxica iba a cambiar meses después. Los chiflidos parecieron tener un impacto negativo en los de Trejo, pues no lograron responder ante los alicaídos atlantistas. Primero Jorgito Campos regaló uno de sus clásicos errores, entregando el gol para el Matute Morales. Sin embargo, el equipo dirigido por Roberto Marcos Aporiti sorprendió con la voltereta. El primero fue con la cabeza de Casartelli, el segundo fue del mismo Carlos y el tercero de Germán Naranjo. Para la buena suerte Cruz Azulina, el Italchacao era verdaderamente malo y nada pudo hacer en su visita al Estadio Azul, del que se marchó con un 4-1 en el bolsillo. Requiriendo solo un puntito para asegurar su pase, la máquina recibió al Táchira la noche del 23 de noviembre. Palencia, Héctor Adomaitis, Morales y Everaldo Vejines fueron los artífices del 4-1 final, marcador que dejaba a los suyos con 12 puntos, y el pase a la Copa Toyota Libertadores 2001, que iniciaría en el mes de febrero. Nomás 12 partidos le costó a Cruz Azul amarrar su boleto al torneo continental. Una muestrita de lo que hablaba el argentino Adomaitis en entrevista con Reforma, explicando los manejos turbios de la Conmebol. Colo-Colo sale campeón de la Libertadores en el 91, y en la semifinal tiene un lío bárbaro en su estadio, con Boca Juniors, donde se pelean los jugadores contra los periodistas. Un perro muerde al arquero de Boca. Fue una vergüenza ese partido. Y ve lo que serán los manejos que Colo-Colo pasa cuando tendría que haberse suspendido su estadio, y jugó la final ahí. ¿Por qué?
porque hay arreglos y por eso tienes que estar despierto, relató el que jugara en ese mismo equipo chileno durante un par de años. El gran ritmo que había agarrado la máquina en el torneo local terminó en los cuartos de final. Y es que a pesar de que viajaron a Guadalajara para vencer al Atlas con gol del Matute, en el regreso les dieron la vuelta con uno del misionero Castillo y otro de Miguel Cepeda desde los 11 pasos. El sorteo del campeonato sudamericano se realizó en Asunción el 15 de diciembre, colocando en el grupo 7 a Cruz Azul junto a 3 equipos todavía no confirmados, pero que luego de que terminaran las ligas y las clasificatorias sudamericanas se anunciaron así. El Sao Caetano como segundo lugar del campeonato brasileño 2000, mejor conocido como la Copa Joao Avalanche, la más grande de toda la historia, con 116 equipos participantes, una locura. El Olmedo como ganador del Campeonato Nacional de Fútbol Ecuatoriano 2000 y el Defensor Sporting, vencedor de la liguilla Prelibertadores en el Uruguay. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. La Liga Mexicana arrancó en enero, sirviendo a Cruz Azul como una especie de pretemporada, pues las derrotas contra Chivas, León y Puebla, además de las victorias contra Irapuato, Atlas y Pachuca, junto a los empates con Monterrey y América, le dieron el empuje necesario para comenzar su travesía en el Cono Sur. El primer partido se realizó en el Estadio Azul. Aunque el capitán era Juan Reynoso, los azulinos eran comandados por un maduro Paco Palencia y conocerían de primera mano la rudeza de los equipos sudamericanos. Aunque al rockero la violencia no le era desconocida, pues solo 9 días atrás sufrió el infame codazo de Manuel Vidrio, que le provocó 2 profundas heridas cerca del labio y tuvo que ser suturado en el vestidor. Los violetas venían de una racha de 36 partidos sin perder en todo tipo de torneos, por lo que se imaginaba serían de sumo cuidado. La primera escena de la Libertadores fue el balón penalti World Stability desinflado, que el árbitro corroboró junto a Julio César Piñeiro. Eliomar Marcón, algún día destacado futbolista de Tecos y Santos, se lamentó por su mal cabezazo. Palencia no se decepcionó por su tiro a puerta, contenido por el arquero, mientras unos cuantos pelados apoyaban al equipo visitante. El brasileño blanquiazul se caló a la distancia, cruzando de más. Luego nos mostraron la manta de Sí a la Paz, en referencia a los conflictos guerrilleros de Chiapas. Más tarde el rubio Adomaitis metió en problemas al portero Baliato, que logró rescatar a los suyos de lo que parecía un inminente gol, además de observar el primer clavado de Gonzalo Belloso. La defensa uruguaya estaba haciendo agua espantoso, aunque otra vez su arquero se vistió de muro. No obstante, Belloso destruyó el espíritu de su rival, tirándose un clavadazo tan absurdo que fue comprado por el colombiano John Jairo Toro. El gatillero, con la curación fresca en el rostro, cruzó la pelota de manera adecuada y venció así a Fernando Baliato. Este era apenas el primero de los muchos goles que haría el de las uñas color negro. Tras los festejos, el conejo tuvo que recostarse para no dejar pasar lo que apuntaba a ser autogol, y entonces Carlos Díaz puso el primer zape de la noche, igualado por el Matute en la amonestación. Los siguientes minutos poco fútbol otorgaron, sobre todo por la poca sede local, que no parecía muy animado por las 15,000 almas que se hicieron presentes en el redondo inmueble. Antes del final del primer tiempo, el Conejo Pérez se tuvo que exigir en el lance, pues el disparo de Adinolfi llevaba veneno. El otro calvo guardameta también se revolvió en corrección antes de marcharse a descansar. Una primera mitad difícil para el conjunto charrúa, Héctor. Una primera mitad en la que tuvo mucha dificultad en la salida, en la que Cruz Azul mantuvo más tiempo la pelota. El planteamiento era ese, aguantar atrás a lo máximo y nunca renunciar al ataque, teniendo hombres muy importantes hacia el frente. Cruz Azul sabía que tenía que ir a buscar ese gol, pero sin descuidarse las espaldas. Para la segunda mitad, el Sporting intentó presionar poco a poco. Primero con este débil tiro de mediana distancia, y luego con otro incluso menos potente. El Matute trató también a lo lejos, aunque se fue por un lado. A Palencia le dieron tremenda patada en la pantorrilla, sin algún tipo de castigo, en lo que el capitán Juan Reynoso imponía toda su calidad en la defensa. Al otro Juan, pero de segundo nombre Francisco, le seguían dando caña, antes de que Baliato casi dejara ir a la gallina sin cabeza. Para evitar la salida del balón, el Conejo Pérez ocupó la habilidad, observando después el chueco cabezazo de Eliomar. Al defensor peruano también le tocó planchón disfrazado de control, justo cuando Trejo y Palencia intercambiaban puntos de vista tácticos. En otra jugada que debió ser tarjetón, Morales se comió una barrida por detrás, sin encontrar revancha en el tiro libre. Reynoso ya había recuperado, aunque la quiso jugar de genio y le salió de tronco. Finalmente Palencia se fue fundido a la banca, dejando su lugar a Joaquín Moreno para que recuperara la media cancha.
Los minutos se escurrían entre patada y patada, sin opciones importantes en alguna de las dos áreas, hasta que el ruso Adomaitis cabeceó por un costado. A poco del final, el colombiano se dignó a sacar la cartulina amarilla, luego del manazo sobre el 10 azul, y al 43 se aproximó la máquina, amagando con quitar el aburrimiento a la tribuna. Sin embargo, eso ocurrió cuando la gente ya tomaba rumbo a las puertas de salida, ya que tras una buena triangulación, Pepe Hernández mandó un gran centro, que remató Gonzalo Belloso, ese futbolista que apenas si jugó unos poquitos partidos para el club cruzazulino. Así terminó el capítulo inicial de los celestes en la Libertadores, ganando 3 puntos con un fútbol poco emotivo y nada especial, pero que sonaba que podría ir increciendo. Y vaya que así sería. Es un equipo que se defiende muy bien, que es muy fuerte, que va por todas las pelotas, no da balón por perdido. Y afortunadamente conseguimos un buen triunfo, ya lo aseguramos sobre el final. Después del excelente debut, recibieron a los Tigres en el azul, derrotándoles 2-1, justo antes del parón por la fecha FIFA, en donde el tricolor fue a dar vergüenzas en Columbus, perdiendo 2-0 por primera vez. A esa convocatoria asistieron Oscar Pérez, Alberto Macías y Paco Palencia, 3 puntales en la alineación de José Luis Trejo, que vaya que batallaría contra la selección nacional para los próximos llamados. Con dichas ausencias, el técnico y los suyos viajaron a la ciudad de Riobamba, en Ecuador, donde ya se veían los primeros atisbos de la rastra en la afición nacional, incluyendo al que parecía ser un entusiasta chivarmano. Durante la concentración, José Luis declaró estar preocupado por el arbitraje, curiosamente porque ya había demostrado sus falencias a favor de los mexicanos. Sí, porque ya lo vimos, ¿no? Si se vio en el primer juego con nosotros allá, creo que ahora va a ser igual, entonces eso va a ser lo preocupante, el estar atentos a esa situación. Vistiendo por primera vez el uniforme blanco, los de la cooperativa se presentaron en el campo del cuadro más antiguo del Ecuador. La lluvia incesante había puesto en malas condiciones al terreno de juego, lo que pesó en el desarrollo. Juan Reynoso todavía no sufría esa lesión que lo dejaría fuera por varios meses, así que llegó como el capitán que intercambió el banderín en el Estadio Olímpico. Nomás de inicio parecía que Belloso era zancadillado en la orilla del área, y se tardó un rato en recuperar porque sufrió un corte en el rostro. El micrófono de ambiente y las tomas junto a las bancas hacían evidente el incesante chipi chipi que caía desde hace un rato, limitando el buen fútbol. Aunque también servía para que los de la máquina presumieran esos nostálgicos impermeables. En la primera llegada ecuatoriana vibró el travesaño, por lo que casi era autogol de Mendoza al querer despejar. Por cierto que el suplente del Conejo fue Carlos Roberto Pérez, guardameta cuya carrera jamás despegó, pero creció en los banquillos y hasta el año pasado fungía como entrenador de la femenil de Cruz Azul. Enrique de la Vecchia y José Luis Trejo se escondían debajo de las láminas, en lo que De la Luz pateó muy por encima. Fue hasta el 23 que Melvin Brown y Adomaitis, con una indolencia terrible, dejaron pasar al 4 del Ciclón Andino, que se entró por la empujadita de Nelson Landriel, culminada por la confusión de Tomás Campos y su intento de desvío. Ambos se quedan en la marca, muy estáticos. El centro atrás, la llegada, las posibilidades, el gol, ¡gol! ¡Gol del Olmedo! La afición de casa celebró con paraguas en mano, incluyendo a aquellos que se apiñaban en una azotea cercana al pequeño estadio. No pasaba ni media hora cuando los azulgrana ya acumulaban 11 faltas, aunque la que cobró Piñeiro se estrelló con la barrera. El cabezazo de Brown fue malo, pero al menos equilibraban un poco las acciones. Olmedo insistió en duplicar el marcador, aunque el zapatazo de Maldonado no llevaba dirección de puerta. Por ahí del 34, Belloso falló una como para mandarlo de vuelta a Francia. El otro Pérez se aferró a un mojado balón que sí se dejó gobernar, igual que en la siguiente jugada, donde el guardameta prefirió atajar en vez de sujetar, sin algo más interesante que describir. Y luego del minutito de agregado, los 22 futbolistas se fueron al descanso. Las eliminatorias rumbo al Mundial Corea-Japón 2002 están de vuelta. IPSN, siempre presente en los mejores momentos deportivos, estará ahí. Mañana, el seleccionado de los Estados Unidos lucha por la clasificación al enfrentarse a México. No se pierda mañana. Estados Unidos contra México. Retornó el fútbol ya con la última luz del día, así que se encendieron las luminarias. La que también activó el switch de arranque fue la máquina, que engrasó las ruedas y le puso aceite al motor, provocando la primera amarilla y mandando a calentar al banquillo. El que se la encontró perdida fue Piñeiro, pero sacó un pésimo tiro de izquierda. El portero Corozo andaba regando el tepache. Luego el brasileño fildeó mal en ataque y sin empujar tanto cayó el del empate, con la barrida de Morales luego del tiro centro de Adomaitis.
Adomaitis que llega. El servicio de Adomaitis. El Matute adentro. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Cruz Azul! Matute Morales define bien y consigue el 1-1. 1 Cruz Azul, 1 el equipo del Olmedo. Con 60 minutos en el reloj ingresó Emilio Mora a ver si podía hacer la diferencia, esa que sí consiguió su compañero del número 14. Después de paredear con Mora, Víctor Gutiérrez entró como Juan por su casa en banda derecha, dejando solito a Belloso, quien no se quiso equivocar y primero se aseguró antes de patear al fondo, consiguiendo su segundo gol del campeonato. La grandeza de Cruz Azul le ayudó a dar la vuelta a este empapado marcador, pues parecía que nomás un poquito de carbón en el horno era suficiente para hacerlos avanzar. Grande acción de la Vitola, que luego echó a la basura, pues empezó a acumular faltitas en un corto periodo de tiempo, amonestado al 25. Antes de su debacle particular, el Matute salió en brazos de la Cruz Roja, aunque solo fue un paseo, porque regresó como si nada. La expulsión de Gutiérrez fue muy bizarra, en virtud de que el árbitro le sacó la roja directa, por lo que consideró un codazo, aunque eso realmente nunca pasó. Con todo y todo, el Centro Deportivo Olmedo era la nada misma, dedicado a crecer la estadística de faltas y no la de llegadas de verdadero peligro. No obstante, la casa tuvo una última oportunidad de igualar contra los 10 hombres, pero el joven Pérez voló correcto para expulsar el cabezazo. Ya después se fue en banda de forma casi cómica, pero su única aportación a Cruz Azul en ese certamen fue más que correcta. Ya con la noche absoluta, Mora aprovechó el correcto trazo de Julio César Piñeiro y empujó la pelota para el 3-1, que parecía definitivo, celebrado con intensidad por los poquitos mexicanos que se trasladaron al Ecuador. Y no fue el marcador final, porque en los segundos restantes el Olmedo se fue encima de un retrasado y cansado Cruz Azul, logrando 3 jugadas interesantes. La primera fue una chilena infructuosa, la segunda un remate pésimo del mismo Maldonado, y hasta la tercera fue su vencida, arañando el gol del descuento con el pie de Wilmer Lavallén. El árbitro venezolano Rafael Torrealba agregó 4 largos minutos, aunque solo se vivió este momento de angustia con el resbalón del cancerbero, pero el club de la Noria conseguía su segunda victoria consecutiva. Sí, nosotros veníamos a proponer, que es lo que siempre hacemos. El primer tiempo creo que no jugamos bien, un poco nos costó un poco el estado de la cancha que no estaba bueno. Después en el segundo tiempo empezamos a jugar un poco mejor y se vio en el resultado. No estuvo un inicio como queríamos, pero bueno, con la fortuna de que el equipo reaccionó bien en el segundo tiempo y aprovechó las posibilidades de gol que se presentaron y bueno, ahí la victoria, ¿no? El trajín no se iba a detener en un buen rato y a los de la Cementera solo les alcanzó el tiempo para empatar a ceros con los Pumas en CU antes de su viaje a Brasil. Tanto paulistas como defeños eran novatos de la Copa Libertadores, así que todavía nadie conocía cuál podía ser su alcance. El duelo en el estadio Anacleto Campanella sería fundamental rumbo a la definición del grupo. Otra vez jugaba de blanco el Cruz Azul en su tercer compromiso grupal, en el que la localía puso los puntos sobre las IES con el disparo de Simao, que el retornado conejo abrazó. En el primer noveno de juego, Julio César quiso engañar al paraguayo Amarilla, que le regaló una tarjeta del color de su apellido, observado por su banca de suplentes y José Luis Trejo, con ese elegante outfit de siempre. En un tiro de esquina, el mismo Piñeiro le agarró sabroso de izquierda, pero Silvio Luis voló adecuadamente. Sin embargo, la más importante del inicio fue brasileña, en la que la saga azteca se hizo bolas y por poco les rematan en las barbas de su portero. Le continuaron un par de disparos, el primero que se fue Longi y el segundo de Adociño, que le sacó astillas al vertical con todo y el vuelo de Pérez. En una jugada a balón parado, Piñeiro tiró y anotó, pero se anuló la acción por amontonamiento dentro del área, pues no existe otra explicación arbitral. El conejo mostró sus dotes manuales al 28, expulsando sin inconvenientes el derechazo de Wagner. Ya en el córner se quedó amarrado y tal vez debió pitarse un penal en contra de la máquina, aunque se ignoró. Fabiño se caló de siniestra y luego de diestra, sin incomodar al arquero de gris. El que sí le ganó por aire fue Magrão, quien esquivó como cono a Brown y la mandó a guardar. No obstante, el pésimamente colocado liniero levantó su bandera y lo borró de la estadística, lo que demostraba que el arbitraje era malo para los dos lados. A 10 del descanso, Óscar Pérez utilizó su conocido resorte para echar un centro elevado, enfadando al técnico Jair Pizerni. Una vez más fue la zona baja cruzazulina la que tomaba protagonismo, provocando que los camarógrafos enfocaran al conejo más de lo que hubiera deseado su afición. Piñeiro andaba jugando con fuego, ahora con una falta al borde de su área. El que se paró frente al balón fue Rogero Fonseca da Silva, mejor conocido como Esquerdiña, futbolista que cada año de su carrera lo jugó en un club distinto. Su bombazo fue muy bueno, pero el lance del de poco pelo fue mejor, confirmando su calidad de MVP en el campo, en otro disparo de media distancia.
Los tiros con dirección de marco nunca dejaron de llegar en el lado mexicano, pero en la otra puerta prácticamente nada pasaba. Afortunadamente para las aspiraciones celestes, esa tendencia cambiaría en la segunda mitad. La primera opción ocurrió tras una autopared del Matute Morales, con la que después ya no supo qué hacer, toqueteando muy débil al palo del portero. Wagner también se inventó una enorme jugada individual, solo que el Conejo Pérez estaba en su máxima potencia y su achique impidió el impacto a gol. En ese córner, Melvin desvió con el hombro para lo que parecía convertirse en autogol, antes de que Sao Caetano hiciera el enésimo frentazo dentro de los 16:50. Mientras los suplentes calentaban, Campitos le metió todas las agujetas del botín izquierdo, pero no apuntó bien y la mandó abierta. A continuación, Wagner se escapaba a velocidad y exigió el despeje del marinero Brown. Siempre vacíos, los mediocampistas paulistas rafagueaban sin pudor al portero de la selección, quien todas las veces demostraba que se merecía más minutos en dicho combinado nacional. Firme, seguro de manos, potente de piernas y valiente en los aires, Pérez se destacó en la cancha de Brasil. Al 68, el más insistente de los azules con rojo volvió a patear, pero también la rebotó en el costado incorrecto. Trejo ya se estaba impacientando y seguro acabó peor cuando vio que el castigo por este pisotón al tobillo no más de una amonestación. Fue tal el golpazo que el flaco Macías tuvo que salir en camilla. Volvió al ataque Cruz Azul con el disparo lejano que alcanzó a tapar Silvio Luis. De esa jugada nacieron 2 tiros de esquina seguidos, para que en el segundo el Matute se entrara y César peinara. Ese balón voló hacia la cabeza de Reynoso, quien marcó uno de los 12 goles que anotara con Cruz Azul, antes de guiarlos a la 9ª estrella, 20 años después. César, gol! Reynoso, zagueiro do Cruz Azul do México. 31:40 do segundo tempo, toma castigo a equipe do São Caetano. 2 escanteios cobrados seguidamente, a presença dos 2 zagueiros, Reynoso e Macías, dentro da grande área. A bola passou pelo Daniel, passou pelo goleiro, e aí você vê por trás o Reynoso, o Pachotinho, o zagueiro. Vaya que el cabezazo fue un mazazo en el ánimo azulado, en virtud de que restaban nomás 13 minutos y parecía que les estaban robando los 3 puntos. La máquina quería guardar la bola lo más lejos de su red, pero el gusto les duró poquitito. Y es que en un centro desde la izquierda el mayugado Macías se fue en banda, dejando libre a Daniel, quien remató solito para por fin vencer al Conejo Pérez. Todavía lo pudo ganar el cuadro blanquiazul, pero Norberto Ángeles no alcanzó a cabecear el centro desviado. Nelsinho también le quiso vender fruta podrida al Nazareno, que se dio cuenta y le pagó con un cartón. El que sí se fue con una estrella en la frente usaba el dorsal número 1, volando por última vez para atajar el tiro de Zimbao. Sao Caetano debió remontar cuando su número 9 remató abandonado, pero el balón fue desviado por Brown. El Conejo pudo arruinar su actuación con una pésima salida, aunque lo salvó la campana. Nada más importante sucedió esa noche, que se iba igualada. Un empate con sabor agridulce, pensando que Cruz Azul pudo sumar 9 unidades en la tabla de grupo e irse lejos, rumbo a la calificación, aunque seguían liderando. Ese mismo fin de semana el equipo capitalino recibía a Celaya con un 2-0 a favor, pero perdían a su mejor hombre en defensa, que con esta lesión se despedía de la Copa Libertadores. Luego extraviaron la diferencia de goles en su visita a Guadalajara, donde cayeron por el mismo marcador de 2-0 ante los Tecos del Autónoma. Otra vez Macías, Palencia y Pérez eran convocados al tricolor de mesa, pero el Ojitos le hizo el paro a Trejo y lo cedió para el partido entre semana, antes del crucial choque con Jamaica del domingo siguiente. El 21 de marzo comenzó la segunda vuelta del grupo. Tocaba al Sao Caetano pagar la visita en México, donde debían ganar si querían rescatar el pase a la siguiente ronda. En el inicio de la primavera entraba a su campo la máquina con la tradicional vestimenta azul, respaldada por cada vez más público en las gradas, ahora 25,000 personas. Mismo número de gente que abuchó bastante durante el primer tiempo. Con un remate al poste, el 9 sudamericano inquietó la defensa azul antes de chocar con su compañero Ailton, que cayó horripilante sobre su espalda y salió en camilla con tremendo dolor, aunque no pasó a mayores. Los locales parecían dejarle toda la tarea a su portero, como en este espectacular achique sobre Zimbao. De cualquier manera, el golero rival también trabajó a ras de suelo, y luego tapó la intentona de Galdames, que equilibraba las acciones. Con apenas 12 minutos, la porra ya andaba apagada, y los abucheos empezaban a rebotar, a pesar de que había emociones sobre el verde, y un grupo de porristas animaba en otro sector. Belloso volvió a probar al portero sudamericano, previo a que el de los guantes blancos chocara las palmas con sus compañeros, luego de sacar un bombazo de Esquerdiña, que amenazaba con inaugurar el tanteador. La grada lavaba a su cancerbero, pero rechiflaba con furia a los futbolistas del campo. En el cuarto de hora restante, poco de interés sucedió, más allá de algunas intervenciones del Conejo y un par de buenas patadas de la visita.
También el Matute quiso hacer un gol de alcurnia, solo que le dio suavecito. El que se comió un codo en la 100 fue el traqueteado Belloso, que se la pasó más en el suelo que en el área enemiga. Así, con este mal zurdazo del once celeste y una lluvia de rechiflas, se fueron a descansar. Paco Palencia ya no volvió, pues se resintió de un golpe. Ni 30 segundos corrieron, pero Ailton ya le había dado espuelazo a Campos, que se fue al suelo otra vez en un ratito. El ruso quiso ganar por arriba, aunque hizo falta y se desperdició. Entonces escuchamos la voz de Francisco Javier González, que nos da una explicación suavecita del asqueroso pacto de caballeros. Estamos viendo justamente a Marco Antonio Mendizábal, el auxiliar técnico de José Luis Trejo, charlar con Emilio Mora, que va al terreno de juego después de pasar un problema serio en el fútbol mexicano. No arreglaba su transferencia de Monarcas Morelia, actual campeón del fútbol mexicano, a Cruz Azul, con quien ya está jugando su segundo torneo, y en algún momento por recurrir a tribunales civiles se amenazó con desafiliarlo como futbolista activo y suspenderlo internacionalmente. Al final, después de largas y arduas negociaciones, se pusieron de acuerdo Morelia, Cruz Azul y el jugador, que ingresa aquí, Jorge, precisamente al terreno de juego. Simbao casi le despedaza al tobillo Galdames, pero la amarilla se la guardaron para cuando se detuviera la jugada, y el chileno salió de la cancha. Corría al 62 cuando David Mendoza y Ailton se hicieron de palabras por una jugada absolutamente intrascendente. E incluso el brasileño escupió al mexicano, pero el salomónico Jorge Larrionda los expulsó a los dos y se formó un pequeño tracatraca. No obstante, con la entrada de Emilio Mora, el azulao se descontroló, pues el joven volvió loca a la saga, acompañado por los canteranos que ingresaron por órdenes de Trejo, lo que volteó a favor a la tribuna. Otro balón que robó Mora se transformó en la contra, que él mismo terminó, ya sin fuerza en la pierna. Esquerdiña le trazó muy bien a su compatriota en la izquierda, aunque se apuntó un strike bárbaro. Desde el balón parado, Sao Caetano quería sorprender al guardameta azteca, que descolgó la ropa de la azotea. El gol del Gane llegó con un balón largo que Mora rescató en la banda. Recortó y envió a Piñeiro, quien se la devolvió, para que el de Apatzingán le diera con furia y la mandara a guardar. Un golazo que no solo encendió la afición, pero también a José Luis, que trajeado y todo le mentó la madre a la gente de la tribuna, que nomás no se contentaba con nada. Reanudado el juego, Mora se vio zapateado por la frustración rival, y ya cerca del minuto 90 el arbitraje le dio vida a la máquina, pues anuló un gol brasileño con un milimétrico, por no decir inexistente, fuera de lugar. Cerca del pitido final, Sandoná fue atropellado por Silvio Luis dentro del área, por lo que el héroe de la noche se colocó en el punto penal para firmar su doblete. Sin embargo, le ganaron las emociones, y su derechazo hizo cimbrar el metal más largo de todos. El cuadro brasileño se dedicó a repartir maderos nomás para cerrar, pero terminaron viajando con la derrota en los bolsillos. Un público exigente el que tiene Cruz Azul, profe, te estuvieron apretando fuerte. Así es respetable la opinión, pero bueno, finalmente creo que quedan contentos con una victoria. ¿Misión cumplida de la Libertadores? Por esa parte nada más. Cruz Azul regresó a su cancha y aunque al grueso de su pueblo le cuesta trabajo asimilar el paso internacional que ha dado, poco a poco, en base a resultados, en base a fútbol, parece convencer a sus fanáticos. Esperamos que Cruz Azul quede como su líder en su grupo y gane. Da mucho gusto porque es un equipo que merece la Copa Libertadores y todas las copas. Por su parte, el Sao Caetano sumaba apenas un puntito, pero acabaría remontando de forma impresionante. Como dato de color, el cuadro paulista dio su época dorada unos años más, incluyendo aquella batalla contra el América en el Azteca, antes de descender a Segunda División, misma categoría que disputa todavía al día de hoy. En el torneo de liga las cosas siguen tan irregulares como siempre. Empataron a unos con Atlante en el azul, antes de viajar a Morelia y caer derrotados con gol único de Carlos Pavón. A pesar de ello, les alcanzó para golear a Santos 4-0, en un partido donde Piñeiro hizo doblete, pero se sumó a las bajas de Adomaitis y Morales para el campeonato continental, en donde requerían de solo un punto para avanzar a octavos de final. La única derrota de Cruz Azul en fase de grupos ocurrió en el estadio Luis Francini de Montevideo, contra el Defensor Sporting. La grada violeta le tomaba su mate feliz, sin saber que esa noche observarían un partidazo. Por lo menos en su segunda mitad, el árbitro del juego fue Epifanio González, aquel comerciante que en 1997 hizo un trabajo desastroso en el partido de Bolivia contra México, en la Copa América de ese año. Los futbolistas de Defensor salieron con una manta en apoyo a Fernando Picún, futbolista con un recorrido intrascendente, pero que se fracturó 12 días atrás. Esa lesión tan común en el deporte se convirtió en un calvario, que casi le provoca la muerte por un hematoma que se complicó. Pero luego de 10 operaciones logró salir adelante, aunque nunca más jugó al fútbol. La máquina entró a la cancha bajando por una escalinata estrecha, vistiendo el uniforme de visita. Después de saludar,
tomarse la fotografía de rigor y efectuar el volado entre Palencia y Tejeda, arrancó el partido. El Conejo salió antes del minuto 1 a despejar y desde el saque de manos el defensor se quedó cerca de abrir la llave del gol, solo que entre dos cancelaron a Eliomar. De inmediato Marcón se elevó en el centro del área, insertando la frente al balón sin dirección. Se notaba que los dueños de casa estaban con muchas ganas de ofender. No llegamos ni al 4 cuando Diego Pérez volvió a exigir el cuello de su centro delantero, pero una vez más el testarazo estuvo malogrado. A Belloso le cubrieron en la esquina del campo, haciendo enojar a Gonzalo Sorondo, quien muy seguro de sí exigía la amonestación, aunque lo que consiguió fue que le pidieran fajarse y un largo sermón. Juan Francisco se quería sacudir la presión y Trejo le exigía a la Vitola que cerrara la boca. Desafortunadamente el vigorizante inicio les bajó un poco las baterías, aunque al 20 se conectaron el cargador, cuando Marcio Cruz le pegó de diestra con apuro. No obstante, el primero de los uruguayos llegó al 24 por conducto del mismo Cruz, luego de una corrida por derecha de Fernando Fadeulé y una definición entre 4 zagueros mexicanos. Muy buen gol, que también se convirtió en el segundo del torneo para el ex de Millonarios. Oscar Pérez volvió a jugar de Jorge Campos y otra vez casi le hacen daño desde la banda. La saga uruguaya entregó su primer momento de duda con un rebanón de pastel. Melvin hizo una falta que ni Eliomar se creyó, pero de ahí surgió el tiro colocado y sin fuerza de Tejera. Al gatillero lo patearon en medio campo con dureza, aunque solo respondió con mirada matón. Galdames disparó con una resortera hacia el Palomar. En un periodo de 2 minutos, Epifanio salió a cuadro en 3 ocasiones, hasta que se desesperó y amonestó con cólera a Pablo Hernández por esta falta sobre Palencia. Baliato la tomó con las manos por primera vez al 37, gracias a un mal centro, copiado por Paudelier del otro lado. A este juego lo que le urgía era el descanso, claramente. Busqué a profundidad, y lo mejor que encontré en la grabación fue esta amenaza de Cruz, que se quedó en la nada, pero resultó profético. Y esta nueva diagonal, que fue peor que nada. Así que mejor nos vamos directo a los 15 de pausa. Muchos niños estaban presentes en el Chaparro Inmueble, atentos a ver si la bola entraba a la red lo más pronto posible. No fue del lado de la farola, gracias a que su portero contuvo como pudo el tiro del niño roquero. De inmediato descolgó el balón y despejó hacia la trinchera rival, en donde Cruz hizo el 2-0 disparando fuerte, pero al centro, por lo que se le puede culpar ampliamente al Conejo Pérez. Remate al arco. Sporting, otra vez Marcio Cruz, 2 minutos del segundo tiempo, Defensor Sporting 2, Cruz Azul de México 0. Otra vez el cuadro mexicano tendrá que remar contracorriente para revertir el marcador. Por fortuna el dorsal 1 no perdió la confianza, rescatando en la filtrada, y después del zurdazo de Bonner Mosquera, un jovenazo Diego Russo Pérez se ganó la amarilla por una jugada anterior. En la falta un olvidadísimo Eric Marín casi compromete al portero violeta, pero su rostro lo salvó. Contra todo pronóstico, la máquina agarró fuerza y el tal Marín anotaba el 2-1, después de un par de malvados rebotes que entorpecieron las manos del arquero Baliato, quien no supo ni qué diablos pasó. Al instante Belloso se sentó a cenar y se comió completo el pastel del gol, pegándole quién sabe cómo, con destino a la publicidad. Marca de tiempo en donde ingresó Julio César Piñeiro. El número 14 quería disipar su errata, aunque luego de un interesante drible volvió a fallar. Al campo entró el inédito Josef Nemec, futbolista checo perteneciente a Cruz Azul Hidalgo, y que nomás volvería a jugar en otro partido más. Si acaso recordabas a este jugador, déjamelo saber en los comentarios. Baliato casi se arruina a sí mismo con un pésimo fildeo, reconfirmando que los nuevos señores del Pasto eran los visitantes. Tomándole a su bolsita de agua, se preparaba Everaldo Vejines, que era prácticamente un cero a la izquierda en la plantilla de Trejo. A pesar de que una lámpara descompuesta redujo de forma importante la iluminación, la reacción de los mexicanos fue espectacular, y después de 139 días sin hacer gol, Vejines remató de cabeza para empatar el marcador. Eso fue lo último del delantero enfundando la casaca celeste. El centro, el golpe de cabeza, gol, gol del Cruz Azul. Vejines, el número 18, en media hora del segundo tiempo, empata el equipo mexicano, están 2-2 con Defensor Sporting, Vejines el gol. Una notable reacción de este equipo dirigido por Trejo. En el lado oscuro del campo se asomó el 9 en la espalda de Santiago Silva, que se apuntaría en los libros como el salvador de la velada uruguaya. Antes de eso, el Conejo salió como un mal voleibolista, regalándosela a un Marcón que le pegó sin fe y la mandó muy afuera. Everaldo tuvo su doblete y quizá la renovación en el pie derecho, pero la atajaron. Luego también su pie izquierdo le traicionó, firmando su sentencia definitiva, como lo veremos más adelante.
Con poquitos minutos en el cronómetro se calculaba una justa repartición de unidades. No obstante, un gol de alta escuela por parte del Tanque Silva daba los 3 puntos al equipo charrúa. Un absoluto golazo, por el que todavía es recordado con mucho cariño en el Uruguay. La tiene Silva de chilena. ¡Golazo! ¡Gol! Defensor 3, Cruz Azul 2, Silva, el gol del equipo uruguayo. Un gol espectacular, debe ser capaz que hasta el mejor que hizo en su carrera, en su corta carrera. El Tanque Silva, en un momento complicado, que le rebotaba la pelota a unos cuantos, el hombre se tuvo fe para ensayar esta espectacular chilena que le puede llegar a dar el partido y hasta la clasificación a la próxima fase al Defensor. La derrota caló muy profundo en el corazón cruzazulino, pero el desazón sería mayúsculo poquitos días después, cuando en el infierno cayeron 5 goles a 1. Un par de Víctor Ruiz y un espectacular triplete de Carlos María Morales sentenciaron como verdaderas las palabras de Adomaitis al principio del torneo, que anticipaba que aspirar a los 2 campeonatos sería prácticamente imposible y que tarde o temprano iban a decantarse por uno de ellos. Igualmente contaban con opciones de calificarse vía repechaje en la última fecha, pero el Necaxa del hoy fallecido Chango Moreno les hizo ver su suerte, colmándoles la canasta 1-3, por lo que el Cruz Azul se despedía de la fiesta grande del verano 2001. Curiosamente, esto le daba amplia libertad para prepararse de cara a la recta final de la Copa Libertadores, aunque esta vez sería con refuerzos. Y es que el 21 de abril se dio a conocer que José Saturnino Cardoso, flamante delantero del Toluca, se uniría a las filas de Cruz Azul en común acuerdo con las directivas de ambos conjuntos. Los que recientemente golearon tampoco calificaron a la liguilla, cortando su racha de 3 veranos consecutivos campeonando. Por lo que después de cumplir sus servicios en la selección paraguaya, el príncipe del gol se vestiría de color azul, en un par de cotejos principalmente. ¿2 partidos? ¿Qué no son 8 hasta la final?, preguntó el confiado delantero. Cardoso no llegó solo, pues también se sumó Sergio Almaguer, que pertenecía al Necaxa, pero se quedó a vivir en la Noria durante algunos años. Billy Álvarez también buscó al central Joaquín Beltrán, pero no lo pudo cerrar. José Luis Trejo no se guardó nada para el último juego de la fase de grupos, después de casi un mes de piernas y mentes descansadas, para enfrentar al Centro Deportivo Olmedo en el Estadio Azul. Ese 4 de mayo fue viernes, y el partido se disputó en la tarde, cuando el sol estaba por caer en el horizonte de la ciudad. Después de que Palencia se abochornara por la pérdida de banderines que iba a intercambiar con el capitán contrario, el árbitro Oscar Sequeira señaló el arranque del juego. Edison Maldonado escribió el primer recado con el pie derecho, contenido muy bien por Pérez. En un latigazo el azul desplegó el ataque, pero Piñeiro se comió solo el pastel, sin compartir con Palencia, quien entraba solito por el medio del área. Más tarde sí centró, pero Jorge Corozo la reventó con el puño, y luego el Matute disparó para dejarnos ver el sitio web de su club, que hoy en día redirige a un callejón sin salida. Otra vez el local se fue al ataque, pero otra vez el último pase fue un desastre. Se dejó ver también el nuevo look de Belloso, ahora con poco cabello en la cabeza. Morales dio muchas indicaciones antes de ceder hacia la vitola, que tras un amague sacó el uñazo de izquierda y casi se cuela en la red. A continuación, Juan Francisco se quedó a nada de mandarla encerrar, pero lo que hizo el nuevo calvo fue de pena ajena, fallando de primera intención y luego intentando globear con mucho caramelo. Eso fue lo último del apodado Búfalo, pues en este intento de control se lastimó la cápsula articular de la rodilla e inmediatamente salió rencante del campo. Mientras se confirmaba el cambio, Luis González le pegó con un tubo, solo que se le fue abierto por unos pocos centímetros. Piñeiro puso el freno de mano para romper cadera, aunque Paredes se lanzó en sacrificio para expulsar el balón, haciéndose daño con la portería. Hasta entonces fue que por fin entró Sandoná por Belloso. A pesar de que en el córner el portero ecuatoriano se fue en banda, nada bueno salió para los celestes. Ángeles remató de paloma estrellándose en el travesaño, pero en fuera de lugar. Maldonado tuvo la suya para ceder a Gómez y se llevó los gritos de su desesperado compañero. A Sandoná le dieron su bienvenida con tremendo patadón por la espalda. Lástima que su coequipero brasileño la regaló. No obstante, Julio César sí trazó extraordinario a Campos, que alcanzó a cederle a Palencia. El gatillero hizo una internada con suerte, pero luego su remate de 3 dedos pegó en la de Cuadros, por el lado que no hace daño. Se fue así una más de las 8 de peligro que había generado la casa, como bien mostró la televisora PSN, la dueña de los derechos. Tuvieron que sumarle una al Olmedo, que cabeceó pésimo con las razas de Gómez.
Mientras se intentaba ver la repetición, un pequeño recuadro mostraba el gol del Sao Caetano en la cancha del Defensor Sporting, el único en Montevideo que concretaba la increíble remontada brasileña. Sin detenerse el tren de emociones, Héctor González hizo lo primero que se le ocurrió, sacándole el aire al balón con un izquierdazo tan veloz y colocado que el conejo nada más voló para desquitar el contrato, ya que nunca iba a llegar. Un absoluto golazo. Este marcador dejaba a Cruz Azul con 10 puntos, por 9 de su rival, así que no estaba en peligro, pero quería sacar el resultado favorable para no empezar a sufrir. El que sí estaba agitado era Enrique, el mago de la vecchia, que se retiraba los mocos de la nariz mientras miraba el reloj a ver si así se agotaba más pronto el tiempo. El rostro de Trejo estaba compungido antes de ver el centrazo de Ángeles, que Piñero remató con incorrecta dirección. Ya en las últimas del primer lapso, el Centro Deportivo debió matar, pero el control fue fatal. Alcanzaron los minutos por una tacleada de Melvin, que se convirtió en amonestación. Ya con el cielo oscuro y una lluvia de agravios desde la tribuna, se fueron todos a descansar. El complemento comenzó con el ingreso de José Alberto Hernández en lugar de Beto Ángeles, pero también con la doble tajada del conejo, que se arrastró como reptiliano para tapar las de Gómez y Maldonado, alzándose como el salvador de la noche de viernes. Tristemente, en el momento menos preciso, el flaco Macías decidió hacerse expulsar debido a los insultos que profirió en contra del abanderado, quien no consideró que este balón saliera del campo. Con 10 hombres, la máquina tenía que entrar en concentración total si quería darle la vuelta al juego. Y vaya si serían capaces de tal hazaña. Olmedo estaba tímido a pesar de la ventaja, llegando poco, en lo que el músculo cruzazulino de apellido Palencia daba los primeros indicios de la efervescencia. La Vitola rescató una bola y luego intentó una rabona de mago que se quedó a medias, pero se dio para Juan Francisco, que rafagueó lejano a la portería. De nuevo Julio Gómez se encontró con la estocada final, solo que dudó un instante y el arquero la achicó. No obstante, el rebote voló y fue cabeceado por el mala suerte de Maldonado, que hizo vibrar el larguero. Fue al minuto 18 que el pelilargo peleó con furia y recuperó en colaboración con Tomás. El balón le llegó al inédito Sandoná, que sacó la cuchara psíquica para que la Vitola Gutiérrez no fallara por segunda vez, clavando el gol del empate y casi que asegurando el primer lugar. Pero no era suficiente. Los dueños de casa se abalanzaron sobre su presa herida de muerte, ya que esta igualada los echaba de la Copa Libertadores. Ahora sí, los de Riobamba invadieron la otra mitad del terreno, desesperados por hacer otro gol. La Machine, más tranquila, jugaba su partido, cocinando a fuego lento. La receta les dio resultado cuando el Capi Palencia ganó de nuevo en la media cancha, y después de arrastrar por toda la banda, se dio hacia el centro del área. Jugada finalizada por el Matute Morales, para redondear la voltereta. Uno es el Matute, Palencia al centro, Sandoná, control, Matute, el disparo y el gol de Cruz Azul. Otra vez jugada de toques, alcanzaron la gran carrera de Palencia que se había ido en la jugada y Cruz Azul le da la vuelta al marcador. Con 10 hombres se pone 2-1. Las sonrisas volvieron a aparecer en la tribuna. Ya reanudado el compromiso, el otro árbitro asistente se dejó llevar por la velocidad de la jugada y eliminó el que se asomaba como el tercero mexicano. Ahora sí respiraba tranquilo el Kaiser Trejo y vigilaba en su zona. El que también dominaba su área era el conejo, cortando en los cielos, y el público le pagó los suyos abucheando al rival, olvidándose de que en el entretiempo estaba muy enojado. El Ciclón era un equipo sin ideas de ataque, así que la situación de Cruz Azul estaba tranquila. En una de esas, Morales tocó excelente a Juan Francisco, que pedía tiro de esquina, aunque sabía que había sido su error. Así se fueron disolviendo los segundos en el reloj, hasta que el canterano Cementero la recogió y despejó extraordinario a la banda de Matute, que tras un par de amagues pasó a Palencia, quien definió como jefe por encima del portero y selló así una actuación memorable. Retiene la pelota, la tiene que pegar a los pies, ahora ya le acompaña Palencia, la pelota para él, Juan Francisco prepara, apunta, ¡fuego! ¡Gol de Palencia! Cerca del final el partido le hace justicia, Juan Francisco también está en la lista de anotadores. Y nada más es la cerecita del pastel de color azul y la cerecita roja para este cuadro rojo que ha venido cara a su derrota, que ha hecho su máximo esfuerzo. Su festejo estaba dirigido sin pudor hacia la supuesta porra del club capitalino, que durante todo el semestre nunca se cansó de encimar a sus futbolistas. Y el gatillero se los recordó. 3-1 vencía Cruz Azul, por lo que después de 6 fechas de fase de grupos, se adueñaba del primer lugar y avanzaba con categoría a la segunda ronda. Los de la Cementera estaban que no creían en nadie y tenían sed de triunfo, así que su próximo rival paraguayo tendría que cuidarse de la refinada maquinaria. Por reglamento, el técnico José Luis Trejo tuvo que dar de baja a 2 elementos,
Aunque se amenazaba con que fueran el lesionado Belloso y el ineficiente Macías, finalmente los nombres quedaron en Joaquín Moreno y Everaldo Vejines. Yo creo que a la directiva le conviene que mi persona salga de esa institución, declaró este último, muy enojado, cuando se enteró de la decisión. En los días previos al enfrentamiento con Cerro Porteño, la ciudad de Asunción fue hostil con los mexicanos, recibiendo hasta pedradas afuera de los entrenamientos. Al que menos querían era José Saturnino, pues su pasado en Olimpia le cargaba de enemistad con el otro grande paraguayo. Vaya que el delantero contaba con amplia experiencia en la justa, pues esta sería su cuarta participación. Con la O disputó la del 94, en la que jugó 9 partidos y celebró 3 goles, uno de ellos contra el Sao Paulo, club que los eliminó en semifinales luego de una tensa tanda de penales.